Mi familia me robó $120 para dárselos a mi hermana, pero cuando los demandé, tuvieron que vender la casa y me devolvieron $138, mientras yo conseguía beca completa que nunca olvidarán. Tengo 17 años. Acabo de graduarme de preparatoria, y hace unos meses descubrí que mis padres básicamente me robaron mi futuro. Suena dramático, lo sé, pero es literal. Tipo, no estoy exagerando ni un poco. Cuando mis abuelos murieron hace como 5 años, me dejaron $120 específicamente para mi educación universitaria, estaba en su testamento y todo, y resulta que mis padres usaron ese dinero para comprarle una casa a mi hermana mayor, una casa completa. Y lo peor no es solo que lo hicieron, sino cómo me lo dijeron, como si fuera la cosa más normal del mundo. Déjame retroceder un poco para que entiendas toda la situación. Crecí en una familia donde siempre fue obvio que mi hermana Christine era la favorita. Ella tiene 25 años ahora, es maestra de kinder, y honestamente es una buena persona, o al menos pensé que lo era. Desde que tengo memoria, todo giraba alrededor de Christine. Ya sabes, la primera en todo, la perfecta, la que nunca hacía nada malo. Yo era más la hija de repuesto, digamos. Mis padres nunca fueron abusivos ni nada así, pero la diferencia en cómo nos trataban era súper obvia. Christine quería tomar clases de ballet, se las pagaban sin pensarlo. Yo quería tomar clases de arte, y era todo un drama sobre el dinero, y si realmente lo necesitaba. Cuando mis abuelos paternos murieron, yo tenía como 12 años. Recuerdo que fue horrible, especialmente perder a mi abuela, porque ella siempre me prestaba más atención que mis propios padres, ¿sabes? Era la única que realmente se interesaba en mis dibujos y en lo que yo quería estudiar. Mis abuelos eran de clase media, nada espectacular, pero habían ahorrado durante años. En el funeral escuché vagamente algo sobre un fondo para la universidad, pero era niña y estaba triste, entonces no le presté mucha atención. Mis padres me dijeron que mis abuelos habían dejado dinero para mi educación y que no me preocupara, que cuando llegara el momento de ir a la universidad estaría todo cubierto. Durante años, esa fue mi tranquilidad, ya sabes. Cuando mis amigos se estresaban por cómo iban a pagar la universidad, yo pensaba, bueno, al menos eso lo tengo resuelto gracias a mis abuelos. Me esforcé un montón en la escuela, saqué buenas calificaciones, participé en actividades extracurriculares, todo pensando en conseguir becas adicionales, pero sabiendo que tenía ese respaldo. Mientras tanto, Christine se había mudado con su novio Jonathan hace como 3 años. Él es cuidador en un zoológico, lo cual suena cool, pero no es que gane una fortuna. Vivían en un apartamento chiquito y siempre escuchaba a mis padres preocupándose por ellos, tipo, necesitan un lugar más grande, no pueden tener hijos en ese apartamento de una habitación, bla bla bla. Hace como 1 año y medio, cuando yo tenía 16, mis padres de repente anunciaron que le iban a ayudar a Christine y Jonathan con el enganche de una casa de verdad, en un vecindario decente, 3 habitaciones, jardín, toda la cosa. Recuerdo haber pensado, wow, qué generosos, pero también sintiendo esa punzada familiar de celos porque a mí nunca me hubieran dado nada así. Christine estaba súper emocionada, publicando fotos en Instagram de su nueva casa, decorándola, todo. Mis padres iban todo el tiempo a ayudarla, compraban muebles, pintaban paredes, yo me quedaba en casa haciendo tarea, básicamente. En ese momento no lo cuestioné mucho, la verdad. Supuse que mis padres habían ahorrado o algo así. Christine es 8 años mayor que yo, entonces tenía sentido que ellos quisieran ayudarla a establecerse, supongo. Pero siempre me pareció raro que de repente tuvieran tanto dinero disponible cuando durante toda mi vida había sido este constante estribillo de no podemos permitirnos esto, tenemos que ahorrar, el dinero no crece en los árboles. Avancemos a hace 5 meses. Estoy en mi último año de preparatoria, aplicando a universidades, recibiendo cartas de aceptación. Conseguí entrar a mi primera opción, una universidad estatal con un buen programa de diseño gráfico, y estaba súper emocionada. Fui corriendo a contarles a mis padres, y mi mamá apenas levantó la vista de su teléfono. Mi papá dijo algo como, «¡Qué bien, cariño!», y volvió a ver la televisión. Pero bueno, ya estaba acostumbrada a ese nivel de entusiasmo de su parte. Unos días después me senté con ellos para hablar sobre los costos de la universidad. Había recibido algunas becas pequeñas, pero no cubría todo. La matrícula era como $15 al año, más vivienda, libros, todo eso. Les dije, ok, entonces necesitamos ver cómo vamos a usar el fondo que dejaron los abuelos, cuánto hay exactamente, cómo funciona el proceso para acceder a ese dinero, y mis padres se miraron entre ellos con esta expresión rara que no pude descifrar.
Mi mamá fue la que habló primero. Dijo, bueno, sobre eso. Y yo ya sentí que algo andaba mal, ¿sabes? Ese tono de voz, cuando alguien va a darte malas noticias. Y entonces, así sin más, me soltó que no había dinero, que lo habían usado para ayudar a Christine con su casa. Yo me quedé ahí sentada tipo, perdón, ¿qué dijiste? Porque honestamente no podía procesar lo que acababa de escuchar. Les pedí que repitieran, pensando que había malentendido. Y mi papá, con la cara más seria del mundo, explicó que cuando Christine y Jonathan estaban buscando casa hace año y medio, necesitaban ayuda con el enganche, y ellos decidieron usar mi fondo universitario para eso. Los $120 completos. Para comprar una casa a nombre de mi hermana y su novio. No sé si alguna vez has sentido esa cosa donde es como si el piso desapareciera bajo tus pies. Así me sentí. Empecé a hacerles preguntas, tipo, ¿cómo pudieron hacer eso? Ese dinero era específicamente para mi educación, estaba en el testamento de los abuelos, y mi mamá solo se encogió de hombros y dijo, bueno, tus abuelos ya no están aquí. Y Christine necesitaba la ayuda ahora. Tú puedes conseguir préstamos estudiantiles, o becas. Préstamos estudiantiles. Me estaban diciendo que me endeudara por décadas porque ellos decidieron darle mi dinero a mi hermana, y lo decían tan casualmente, como si fuera obvio, como si yo debería entenderlo. Mi papá hasta dijo algo como, Christine es tu hermana mayor, algún día ella te ayudará a ti, así funciona la familia. Y yo estaba ahí tipo, ¿cómo me va a ayudar ella si ustedes le dieron mi dinero para su casa? Intenté mantener la calma, de verdad lo intenté. Les dije que eso no era legal, que el dinero estaba designado específicamente para mí en el testamento, y mi mamá literalmente se rió. Se rió y dijo, ay cariño, eres menor de edad. Nosotros somos tus padres, teníamos todo el derecho de usar ese dinero como mejor nos pareciera, que yo no entendía cómo funcionaban las finanzas de una familia. Les dije que iba a demandarlos. No sé ni de dónde salió eso. Nunca había pensado en demandar a nadie en mi vida, pero estaba tan furiosa y desesperada que solo lo solté. ¿Y sabes qué hicieron mis padres? Se rieron más. Mi papá dijo, anda, demándanos. ¿Con qué dinero vas a pagar un abogado? Ni siquiera tienes licencia de conducir todavía. Y tenía razón. En ese momento no tenía nada, ni trabajo, ni ahorros propios, nada. Todo mi plan había estado construido alrededor de ese fondo universitario que resulta que ya no existía. Esa noche subí a mi habitación y lloré como no lloraba desde que murió mi abuela. No era solo el dinero, aunque obviamente eso era devastador. Era la traición, el hecho de que mis padres habían tomado esta decisión hace año y medio y no me habían dicho nada. Me habían dejado aplicar a universidades, emocionarme por mi futuro, planear toda mi vida, sabiendo perfectamente que me habían quitado los medios para hacerlo realidad. Y lo habían hecho por Christine, otra vez, siempre Christine. Al día siguiente intenté hablar con mi hermana. La llamé y le pregunté si sabía de dónde había salido el dinero para su casa. Hubo un silencio largo, y luego dijo que mamá y papá le habían dicho que era de sus ahorros, que ella no sabía nada sobre mi fondo universitario. No sé si le creí en ese momento, honestamente. Le dije que básicamente me habían robado mi futuro para comprarle su casa, y ella empezó a ponerse defensiva, diciendo que ella no había sabido nada, que no era su culpa, que hablara con nuestros padres. Colgué antes de decir algo de lo que me fuera a arrepentir. Los siguientes días fueron horribles. Mis padres actuaban como si nada hubiera pasado. Yo ni siquiera podía estar en la misma habitación con ellos sin sentir que iba a explotar. Seguí buscando información en internet sobre qué podía hacer. Todos los resultados decían lo mismo, que si el dinero estaba en un testamento específicamente para mi educación, mis padres no tenían derecho legal de usarlo para otra cosa. Pero también decían que necesitaría un abogado para hacer algo al respecto, y no tenía ni idea de cómo conseguir uno. Una semana después de enterarme, hice mi maleta y me fui de la casa. Mi mejor amiga, Ava, y su familia me dejaron quedarme con ellos. Mis padres me mandaron como 3 mensajes de ¿dónde estás? Vuelve a casa. Pero cuando les dije que estaba en casa de Ava, básicamente dijeron, bueno, espero que estés contenta. Ni siquiera intentaron convencerme de regresar. Eso dolió más de lo que esperaba. Fue la mamá de Ava quien me sugirió que intentara contactar a otros familiares. Yo no tenía mucha familia, la verdad. Los abuelos maternos habían muerto cuando yo era bebé, y del lado de mi papá solo quedaba su primo William, que vivía como a 3 estados de distancia. Había conocido a William un par de veces en reuniones familiares cuando era chiquita, pero no lo conocía bien. Aún así, no tenía nada que perder.
Entonces lo busqué en Facebook. Le mandé un mensaje largo explicándole toda la situación. No esperaba mucho, honestamente. Pensé que tal vez me diría, lo siento, pero no puedo ayudarte. O peor, que se pondría del lado de mis padres. Pero William me respondió al día siguiente, y estaba furioso. Furioso con mis padres, no conmigo. Me dijo que mis abuelos habían sido muy claros en su testamento, que ese dinero era para mi educación y nada más, y que lo que hicieron mis padres era ilegal. William resultó ser abogado, lo cual yo no sabía. Y no solo abogado, sino que se especializa en derecho de sucesiones. Dijo que iba a contactar al albacea del testamento de mis abuelos, que era un abogado local que había manejado todo cuando ellos murieron. En menos de una semana, William me llamó con noticias. El albacea confirmó que el dinero había sido transferido a una cuenta de custodia a mi nombre cuando tenía 12 años, específicamente designado para gastos educativos. Mis padres, como custodios, tenían acceso a la cuenta, pero legalmente solo podían usarla para mi educación. Lo que hicieron fue definitivamente ilegal. William me dijo que podíamos demandarlos para recuperar el dinero, pero que sería un proceso largo y complicado. O podíamos intentar primero con mediación. Básicamente sentarnos todos con un mediador y tratar de resolver las cosas sin ir a corte. Me ofreció representarme gratis. Dijo que no iba a dejar que la familia tratara así a la hija de sus primos. Recuerdo haberme puesto a llorar cuando me dijo eso. Era la primera vez en semanas que alguien de mi familia me hacía sentir como si importara. Decidimos empezar con cartas del abogado. William le mandó una carta formal a mis padres explicando que lo que hicieron era ilegal y que teníamos toda la intención de recuperar el dinero, por las buenas o por las malas. También le mandó una copia al albacea del testamento y aparentemente a Christine, aunque yo no lo pedí, la respuesta fue interesante. Mis padres pasaron de actuar como si nada a entrar en Christine. Pánico total. Empezaron a mandarme mensajes, llamadas, textos, correos, todo, que estaba destruyendo a la familia, que era una malagradecida, que después de todo lo que habían hecho por mí, así les pagaba. Mi mamá hasta me mandó un mensaje de voz llorando diciendo que nunca pensó que su propia hija la demandaría. Y yo estaba tipo, ustedes nunca pensaron que les iba a importar robarme $120, así que supongo que estamos parejos. Lo que me sorprendió fue Christine. Me llamó una tarde, llorando, diciendo que no sabía que el dinero era mío, que mamá y papá le habían dicho que eran sus ahorros, que querían ayudarla a empezar su vida con Jonathan. Dijo que si hubiera sabido la verdad, nunca habría aceptado el dinero. Sonaba genuina, y parte de mí quería creerle, pero también era difícil separar mi enojo hacia ella del enojo hacia mis padres. Le dije que hablaríamos después, cuando todo esto se resolviera. William me ayudó a conseguir un apartamento. Bueno, técnicamente me ayudó con la documentación y el depósito, y encontré una compañera de cuarto, Lily, que también iba a ir a la universidad en otoño. Mis padres siguieron mandando mensajes cada vez más desesperados, alternando entre amenazas tipo, no te vamos a ayudar con nada nunca más, y súplicas tipo, por favor no hagas esto, somos tu familia. La primera sesión de mediación fue tensa. Nos sentamos todos en una sala de conferencias. El mediador, William, yo, mis padres, Christine y Jonathan, y el albacea del testamento. El mediador empezó explicando que estábamos ahí para tratar de llegar a un acuerdo sin tener que ir a corte, que todos teníamos oportunidad de hablar. Yo hablé primero. Básicamente repetí todo lo que he estado contando aquí, que mis abuelos me dejaron ese dinero específicamente, que mis padres lo usaron ilegalmente, que quería el dinero de vuelta para poder ir a la universidad como mis abuelos habían querido. Mi voz temblaba, pero logré decir todo sin llorar. Mis padres entonces empezaron con sus excusas, que la familia debe ayudarse entre sí, que Christine necesitaba la ayuda más que yo porque ya era adulta y estaba tratando de formar su propia familia, que yo era joven y tenía otras opciones. Mi papá literalmente dijo que yo debería estar agradecida de que ayudaron a mi hermana, porque algún día ella me dejaría vivir en esa casa si yo lo necesitaba. Como si eso hiciera todo bien. El albacea del testamento intervino, y fue muy claro. Dijo que no había ambigüedad en el testamento, que el dinero era para mi educación, punto. Que mis padres habían violado su deber fiduciario como custodios de la cuenta, que si esto iba a corte, ellos perderían, y probablemente tendrían que pagar también los honorarios de abogados. Christine empezó a llorar. Jonathan la abrazaba y se veía súper incómodo, como si quisiera estar en cualquier otro lugar. Christine dijo que no quería la casa si eso significaba que yo no pudiera ir a la universidad, que ella y Jonathan podían venderla y devolverme el dinero.
Mis padres inmediatamente le dijeron que no dijera tonterías, que no era necesario llegar a esos extremos. El mediador les preguntó qué proponían entonces. Y ahí fue cuando las cosas se pusieron más feas. Mi mamá sugirió que podían devolverme parte del dinero, digamos $30, y yo podría usar eso más préstamos estudiantiles, que era una solución de compromiso. William inmediatamente dijo que no, que el número era $120 más intereses. No había compromiso posible. Esa primera sesión terminó sin resolución. Agendamos otra para 2 semanas después. En el medio, mis padres siguieron intentando manipularme. Mi mamá me mandó un mensaje largo sobre cómo había sacrificado su carrera para criarnos, cómo se merecía tener algo de felicidad viendo a Christine establecida. Mi papá me mandó uno diciendo que estaba actuando como una niña egoísta y que me iba a arrepentir de destruir a la familia. La segunda sesión fue más de lo mismo. Mis padres ofrecieron $50, luego $70. William seguía diciendo que no. Yo estaba exhausta, honestamente. Parte de mí solo quería que todo terminara y estaba tentada a aceptar algo, lo que fuera. Pero William me recordó que esto no era solo sobre el dinero, era sobre el principio, que mis abuelos específicamente querían que yo tuviera educación universitaria y que mis padres no tenían derecho de quitarme eso. Después de la tercera sesión de mediación sin acuerdo, William inició el proceso formal de demandarlos. Presentó toda la documentación necesaria, el testamento, los registros de la cuenta de custodia, evidencia de cómo se usó el dinero. El albacea del testamento cooperó completamente. Todo estaba documentado perfectamente. Cuando mis padres recibieron los papeles formales de la demanda, algo cambió. Creo que hasta ese momento no habían creído que yo realmente lo haría. Pero ver su nombre en documentos legales, saber que esto podía ir a corte público, donde todo el mundo se enteraría de lo que hicieron, finalmente les llegó. Tuvimos una cuarta sesión de mediación. Y esta vez mis padres llegaron con un contador y un abogado propio. Se veían miserables, lo cual no me dio la satisfacción que pensé que me daría. Solo me sentía cansada. El abogado de ellos básicamente les dijo que no tenían ningún caso, que iban a perder en corte y probablemente les saldría más caro. Les recomendó llegar a un acuerdo. Después de como 3 horas de negociación, finalmente accedieron a devolver los $120 completos, más los intereses que habría generado la cuenta en los últimos años si no la hubieran tocado. El monto total terminó siendo como $138. Tenían que vender la casa de Christine para conseguir el dinero. Christine estaba devastada, obviamente, pero también creo que genuinamente se sentía mal por lo que había pasado. Me buscó después de esa sesión y me pidió disculpas. Dijo que ojalá nuestros padres le hubieran dicho la verdad desde el principio, que ella nunca habría querido la casa sabiendo de dónde venía el dinero. Le creí esta vez. No era su culpa. No realmente. Ella había sido la herramienta que mis padres usaron, pero ellos eran los que habían tomado la decisión. El dinero fue transferido hace como un mes. $138 en una nueva cuenta fiduciaria educativa, esta vez sin mis padres como custodios, sino con el albacea del testamento y William como co-custodios hasta que cumpla 18, que es en 2 semanas. El dinero solo puede usarse para gastos educativos, exactamente como mis abuelos querían. La semana pasada recibí noticias todavía mejores. Conseguí una beca completa en mi universidad, una de esas becas académicas por mérito que cubren matrícula, vivienda, todo. Con el fondo de mis abuelos intacto y la beca, básicamente puedo ir a la universidad completamente gratis, y todavía me sobrará dinero para posgrado si quiero, o para empezar mi vida después de graduarme sin deudas. Christine y Jonathan están de vuelta en un apartamento. Vendieron la casa por un poco menos de lo que pagaron porque necesitaban venderla rápido. Christine todavía me manda mensajes de vez en cuando, preguntando cómo estoy, diciendo que espera que podamos reconstruir nuestra relación algún día. Creo que tal vez sí podamos, eventualmente. Ella era víctima de mis padres tanto como yo, solo que de manera diferente. Mis padres y yo no hemos hablado desde la última sesión de mediación. Me mandaron un mensaje cuando se transfirió el dinero diciendo: «Espero que estés feliz. Destruiste a esta familia». No respondí. William dice que probablemente van a tener problemas financieros por un tiempo, que tuvieron que sacar un préstamo contra su propia casa para cubrir el monto completo mientras se vendía la casa de Christine. Empiezo la universidad en 2 meses. Lily y yo ya decoramos nuestro apartamento. Tengo un trabajo de medio tiempo en una cafetería cerca del campus. Mi vida finalmente se siente como mía, ¿sabes? No perfecta, no sin cicatrices, pero mía. A veces pienso en mis abuelos y en cómo se sentirían viendo todo esto.
Creo que estarían orgullosos de que luché por lo que me dejaron, de que no me rendí incluso cuando se puso difícil, de que voy a conseguir esa educación universitaria que tanto querían para mí.